Sí, gracias a los que están conectados allí de manera híbrida, igualmente esto va a quedar grabado para seguir las redes de la facultad. Porque no les presento, este es un proceso de extensión de la Cátedra de Administración Financiera de la Universidad del LEU. Y en el marco del proyecto de extensión, invitamos a la contadora Mónica Sonesa, que es docente y egresada de nuestra casa de altos estudios. Ustedes ya casi todos la conocen, si no la tuvieron, la van a tener en alguna de las tres materias que da. Así que bueno, primero agradecerle a Moni que gentilmente me dice pobre a lo largo de todo. Y bueno, la verdad que se ocupó con esta actividad, no me dijo nunca que no. Me dijo programemos y lo hacemos. Así que cuesta mucho al final del cuatrimestre, así que empalmar las fechas. Doble agradecimiento. Espero que le sume. Sí, igualmente, les iba a comentar, es un tema bastante complejo. Siempre está en auge, van a ver que está en cambio todo el tiempo. Entonces, bueno, son los parámetros generales, después si hay alguna cuestión puntual, casi todos tienen mi correo, porque no se los debe dejar, y bueno, es cuestión de analizarlo. Como Nadine me había pedido en principio, digamos, primero también ver amortizaciones e intereses como deducciones en el impuesto a las ganancias, vamos a arrancar por ahí. Creo que todos tienen impuesto a las ganancias cruzadas. Sí. Vamos a hacer un repaso del impuesto, cuáles son las características. Vino después del 2017. Tengo algunos que están repitiendo, son mucho antes del 2017, entonces por ahí las modificaciones les cuestan. Entonces vamos a ver como los parámetros generales para entrar en amortización de intereses. ¿Sí? Y después vemos si los impuestos financieros. A ver si yo vengo respondendo. Bueno, acá les puse características del impuesto para que, si se acuerdan, bueno, apelan a su memoria, cuáles son las características del impuesto a las ganancias, si es real o personal, si es global o cedular, a propósito, proporcional o progresivo, si es directo o indirecto, y cuál es la exteriorización de capacidad contributiva que graba. ¿Sí? ¿Recuerdan algo? ¿Sí? ¿No? El impuesto es un impuesto personal, o sea, siempre hablando de personas humanas y personas indivisas, es de tipo personal porque tiene en cuenta qué cosas. Sí, ¿vieron cuando los titulares dicen soltero, casado? No, me molesta bastante, casado con 2 hijos, soltero, como fuera un parámetro general, ¿no? Entonces, casado con 2 hijos, tiene empleada doméstica, no tiene, todo hace a la diferencia de lo que va a terminar pagando. Está bien, son características generales, pero en realidad no es que todos los solteros van a pagar igual y todos los casados con 2 hijos van a pagar igual. Va a depender de la edad de los hijos, va a depender de dónde estudien, va a depender de un montón de factores para determinar bien cuál va a ser su base imponible. Entonces, es un impuesto de tipo personal. Personas humanas, instituciones indivisas, para los sujetos de empresa es un impuesto real, ¿sí? Tiene en cuenta las características personales. Global o cedular es un impuesto de tipo, y acá nos atañe los documentos financieros, porque en principio siempre se considera como un impuesto global. O sea, tengo varias categorías de renta, pero después todas sumadas determino una base imponible y grado. A partir del 2017 vinieron las cédulas. Las cédulas que están a partir del artículo 94 de la ley. Duraron poco, ¿sí? Algunas cédulas duraron poco, tuvieron poca vigencia, porque después vino la ley de reactivación y de solidaridad, que era 27.541, si mal no recuerdo, y deroga 2 de las cédulas. Ahora cuando veamos interés de plazo fijo, la vamos a ver. Hoy es un mix, ¿sí? Es un impuesto de tipo global para la gran mayoría de las rentas que obtiene una persona humana y tiene algunas cédulas. ¿Sí? ¿Qué significa que es cedular? Que se liquida de manera cedular, ¿sí? Se liquida por separado. Antes de las modificaciones del 2017, yo tenía un impuesto de tipo global, que yo lo determine por categoría, primera categoría, segunda, tercera y cuarta, no significaba que era cedular, porque todo sumaba en una base y entraba a la escala del impuesto. ¿Se entiende? Cedular es lo que indica la palabra, lo liquido por cédula.
y tienen alícuotas diferentes por cédula, y se ingresa por cédula. Si bien ingreso un portal integrado, pero esa parte de ganancias va a tributar por cédula, diferente, con alícuota distinta. No le corresponden las deducciones. Las deducciones van a ir a las rentas de tipo general. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso hoy es un mix. Tengo global para la persona humana y tengo cédulas del impuesto. ¿Directo o indirecto? ¿Se acuerdan cuando un impuesto es directo o cuando es indirecto? Cuando nosotros hablamos de ganancias. El IVA, ¿un impuesto de qué tipo? Indirecto, ¿por qué? Porque se traslada fácilmente, ¿sí? Es fácilmente trasladable, entonces es un impuesto de tipo indirecto. El impuesto a las ganancias, si bien podemos decir que obviamente muchas de las empresas lo van a trasladar al costo, pero en definitiva no es un impuesto que sea trasladable. Entonces es un impuesto de tipo directo. Por la facultad que tiene de cobro, la Constitución Nacional también es un impuesto directo, corresponde a las provincias en realidad. Los impuestos que son de tipo directo, como el impuesto a las ganancias. Por eso, el enunciado de la ley, al principio del artículo primero, dice que es un impuesto de emergencia. ¿Sí? Porque el impuesto directo lo cobran las provincias, que son preexistentes a la nación, salvo que haya cuestiones de emergencia. Y así se fijó el impuesto a las ganancias allá lejos en ese tiempo. Pero los impuestos directos que cobran las provincias, los indirectos la nación. Exteriorización de capacidad contributiva. ¿Qué tres tipos rápidos de exteriorización tienen? Capital, renta y el consumo. El consumo es el IVA, el capital, el patrimonio. ¿Cuál sería? Bienes personales. Bienes personales. Impuesto sobre los bienes personales, le hice un agregadito, dijimos tratamiento del impuesto a las ganancias, pero le agregué el tratamiento del impuesto sobre los bienes personales en los instrumentos financieros. Y las ganancias, ¿qué graban? Impuesto a las ganancias. No examen. Así, sencillo, como les salga. ¿Qué cobran en el trabajo sin trabajo? ¿Qué cobran? Trabajan gratis. Realmente trabajamos por cobrar. ¿Qué cobran? ¿Un sueldo o no? Bueno, rentas, beneficios, rendimientos, enriquecimientos. Todas esas son exteriorizaciones de capacidad contributiva del impuesto a las ganancias, siempre en auge. Si ustedes miran las noticias, acostúmbrense a leer, escuchar, a prestar atención, porque ya son cuasi profesionales, entonces está en auge todo el tiempo esto de medir bien la exteriorización de capacidad contributiva del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Que es lo que ha estado, dejó de ser realmente una real exteriorización de capacidad contributiva. Se ha distorsionado mucho, ahora se quiso ajustar un poco, pero hay mucha distorsión en la exteriorización. No sé si están mal determinados conceptos como alcanzados por el impuesto. Lo que a mi criterio y según mi opinión está mal es la medición de la capacidad contributiva. Por ejemplo, la ley de impuesto a las ganancias tiene incluidas jubilaciones, subsidios, pensiones, retiros, pero los jubilados están grabados a una misma escala de impuesto que un empleado activo. No tiene una diferenciación, no tiene una deducción especial, no tiene absolutamente nada. Cuando un activo puede deducir un montón de conceptos que atañen a su trabajo activo, el jubilado no. ¿Sí? Entonces termina siendo muy gravoso para el jubilado. Pero el objeto del impuesto, digamos, la discusión de si las jubilaciones son o no, y está en la ley, digamos. ¿Sí? Tenemos que discutir eso, más que fallos, que lo que siempre les digo es guarda, cuando por ahí, digamos, los abogados por ahí tientan mucho a presentar recursos, y es válido, y hay un montón de casos favorables, pero
Son particulares, ¿por qué? Porque lo que se mide es que el impuesto no sea confiscatorio, que va en contra de un precepto constitucional. ¿Sí? No es por el hecho de que la jubilación está alcanzada. Tengo que probar que el impuesto es confiscatorio. Esto por ahí no se les explica tanto, ¿sí? Pagan honorarios judiciales, costas y demás, y van a tener que probar la confiscatoriedad del impuesto. Si no, no les va a hacer esos honorarios. Bueno, el artículo primero les dice esto. Todas las lecciones lo estaban leyendo en el documento. Son tímidos. Todas las ganancias obtenidas por las personas humanas, jurídicas y de los demás sujetos que indica la ley. Acuérdense que el derecho tributario, digamos, fija sus propios conceptos, como por ejemplo las soluciones indivisas. Bueno, aspecto objetivo, se lo voy a dar. Lo que les quería mencionar acá es que el 2017 incorpora para personas humanas y sucesiones indivisas los resultados provenientes de la enajenación de acciones, valores representativos de acciones, fondos comunes de inversión, monedas digitales, títulos y demás. Pasan a estar alcanzados. Personas humanas y sucesiones indivisas. No dice la ley personas humanas y sucesiones indivisas. Ahí dice resultado derivado de la enajenación, bla, 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 cualquiera sea el sujeto que los obtenga. ¿Por qué les digo que es para personas humanas y sucesiones indivisas? Porque para empresas siempre estuvo alcanzado. ¿Sí? El artículo segundo de la ley, funciona porque no es el fin del curso, pero el artículo segundo de la ley, para sujetos empresa, que tienen un cuadrito más adelante, tributa por teoría del balance, no de la fuente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier incremento va a estar alcanzado. Con lo cual, si esto no hubiese estado, también estaba alcanzado para sujetos empresa. ¿Sí? Conclusión, esto está agregado para personas humanas y sucesiones indivisas. ¿Está vigente? Sí, está vigente. En el artículo quinto tienen los resultados derivados de la enajenación de inmuebles. También, personas humanas y sucesiones indivisas. Estos dos que yo les digo entran por cédula. Si estuviesen grabados. Después vamos a ver los resultados de la venta de acciones y demás. No me quiero adelantar. Para que algo esté exento, primero tiene que estar alcanzado. ¿Sí? Se tienen que dar las condiciones del hecho político. Entonces, todos los aspectos. Primero, resultados de acciones, títulos, bonos, fideicomisos y demás, fondos comunes de inversión, están dentro de la órbita del objeto de nuestras ganancias. Vemos después si están grabados, están exentos de temas. Si estuviesen grabados, van por cédula. Es un impuesto de tipo cedular. Resultado derivado de la enajenación de acciones. Fuimos y vinimos con el ITI, no sé si vieron las últimas noticias. Si tuvieron que escriturar hace poco, poquito, no pagaron el ITI. Si tuvieron que escriturar un poquito para atrás, pagaron el ITI. Bienvenidos a la Argentina. Resultado de la enajenación de acciones, de inmuebles. Esto está alcanzado a partir del 2017 para inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero de 2018. ¿Se entiende? Si ustedes estaban por febrero del 2018 en una playa de Brasil y miraban las noticias, decía desapareció el ITI. No. El ITI, el impuesto de transferencia de inmuebles, en ese momento no había desaparecido. Porque si yo vendía un inmueble más viejo, pagaba el ITI. Si vendía uno después del 1 de enero de 2018, pagaba ganancias por impuesto celular. ¿Sí? Ahora sí, cero el ITI. Entonces ahora, si yo vendo un inmueble viejo, no pago nada. Si vendo uno posterior al 1 de enero de 2018, pago ganancias. Impuesto celular también del 15%. Bueno, nada, esto es para acercarnos a exenciones y a amortizaciones e intereses. Tenemos que cuantificar la base imponible, darle un valor a todos los hechos imponibles que están previstos en la ley. La ley, más allá del aspecto objetivo, el subjetivo, el temporal y todo, me tiene que dar las pautas para yo poder medir esos hechos imponibles y darle un valor. Eso tiene que estar en la ley. Porque si no, estoy incumpliendo un principio constitucional, que es el de legalidad. Entonces,
de la ley tiene que surgir la cuantificación de la ganancia. Ganancia bruta, ganancia neta sujeta a impuesto. Bruta es ventas menos costos. La neta es que a la bruta yo le pueda sacar las deducciones que me permite hacer la ley. Y la ganancia neta sujeta a impuesto es una vez hechas las deducciones personales. Para personas humanas, deducciones individuales, llegó a la neta sujeta a impuesto. Las deducciones, requisito 1, es que tienen que ser hechas esos gastos, esas erogaciones, con el fin de sostener, mantener la fuente productora de renta. Tiene que ser admitida por la ley, ¿por qué? Porque tiene que ser admitida y no estar dentro de las no admitidas. Esto funciona así. Digamos, ¿puedo hacer todas las deducciones que tienen que ver con la fuente productora de renta? Sí, salvo que esté dentro de las no admitidas. O sea, pueden haber deducciones dentro de las no admitidas que yo la leo y digo, pues si yo la hice para mantener la fuente productora de renta. Sí, pero está expresamente como una admitida. Entonces no la puedo deducir. Y de la misma manera tengo deducciones admitidas por la ley expresamente que no fueran hechas con el fin de sostener la fuente productora. ¿Se entiende? Otra ganancia es un poco así, siempre está el cambio, es el arma política por preferencia, entonces vamos a venir todo el tiempo. Bueno, esto es lo que les decía recién, deducciones admitidas y no admitidas, hay generales para todas las categorías, las especiales y las personales. ¿Estoy yendo para acá? No. Sí, pero poco. Sí, hace lo que quiere. ¿Está yendo para adelante? Pero mirá, si voy para allá, no vuelvo para el mismo lugar. ¿Me entendés? Mirá. ¿Es que no vuelvo para el mismo lugar? Avanza. A ver si me dio el... Sí. ¿Con este? Sí, con este. Ahora sí. Bueno, vamos a hacerlo resumido. Amortizaciones, era lo que me decía que querían ver, amortizaciones de intereses. Las amortizaciones, como saben, en sí misma no es una erogación de dinero, pero es una deducción que puede hacer la ley para, digamos, reflejar la pérdida del valor de los bienes, ¿sí? Por demás, por agotamiento, por uso. Tienen que tener cuidado porque hay limitantes dentro de las normas medidas. Yo les digo, hay limitaciones que son las amortizaciones de los vehículos. Hay una cuota de amortización totalmente irrisoria que quedó 4.000 pesos para cuando tienen vehículos. Y esto pasa para las empresas también. Si hay empresas, personas humanas, si tienen un vehículo que está afectado de la actividad, la amortización que yo me puedo computar para el impuesto de las ganancias es 4.000 pesos. O sea, por vehículo. Y gastos de mantenimiento por todo concepto, seguros, reparaciones, combustible, 7.200 pesos. La gran suma, 7.200 pesos. Por eso, ante la duda, compren un utilitario, porque el utilitario no tiene límite alguno. ¿Sí? En el utilitario, esto está establecido que es utilitario y que no, digamos, más de leyes de vehículos y demás, en nuestro propio automóvil, cuáles son utilitarios y cuáles son vehículos. ¿Sí? Les conviene, si tienen una empresa o algo así, o algún tipo de actividad que produzca mucho desgaste con el vehículo, comprar un utilitario y un vehículo. Perdón, ¿y eso de los 4.000 pesos que quedó en la ley o quedó en una.? No, está en la ley, está en la ley. Sí, está en la ley. Hay cuestiones que no se sabe si se las saltearon. Digamos, en 2017 fue un paquete que modificó mucho, ¿sí? Mucho. Y entre todo lo que modificó, no sabemos si esto
Quedó, al momento de fijarse esto, era un auto de alta gama, uno de los de tope de gama, entonces era un valor de vehículo importante. Pero bueno, después se fue, quedó y nunca se modificó. Y hoy está con los pesos. Por eso ustedes tienen que trabajar con un balance contable y armar un impositivo, ojo con las amortizaciones, porque las amortizaciones de los vehículos impositivamente las tienen limitadas. ¿Sí? Esto que le puse actualizaciones es porque los vehículos incorporados a partir del 1 de enero, vehículos, los inmuebles incorporados a partir del 1 de enero de 2018 se ajustan por inflación. Hasta ese momento, si ustedes tenían un bien anterior, un buen anterior, es histórico, se ajusta. A partir del 1 de enero de 2018 tiene ajuste por inflación. Entonces ustedes, para la amortización, para cuando lo vendan, van a ajustar. ¿Sí? Van a calcular el ajuste. Y la jurisprudencia a lo que refiero es que si bien AFIP, o la ALTA, tiene tablas de amortizaciones de años de vida útil estipulados, hay fallos de jurisprudencia favorables a contribuyentes que han demostrado que gastan más rápido de los bienes. Entonces, bienes que estaban estipulados como bienes muebles con una cuota de amortización para 10 años, empresas con aliados subterráneos, por ejemplo, y demás, han demostrado la obsolescencia en 2-3 años, obviamente con ajustes de parte del fisco que llegó a corte favorable al contribuyente. ¿Sí? O sea, en principio tenemos los años ya articulados, pero eso no significa que no se pueda aprobar un desgaste más acelerado. Esto a título de nota, un poco la preparé también para los alumnos. Amortización de bienes muebles, lo que decíamos recién, 10 o 5 años si son vehículos, 3 años si son bienes informáticos, actualizados a partir del 1 de enero del 2018, amortización de inmuebles por trimestres, actualizable a partir del 1 de enero del 2018, está alcanzado el resultado de la venta de inmuebles incorporados a partir del 1 de enero del 2018, no la casa habitación, la casa habitación quedó al margen, eso no va a estar alcanzado. Y iba a decir algo más, sí, cuando son bienes incorporados por sucesión, el tema de la fecha del 1 de enero del 2018 es la fecha que ingresó al patrimonio del fallecido. O sea, no es la fecha de sucesión. ¿Sí? O sea, si el inmueble que yo estoy heredando fue adquirido a partir del 1 de enero del 2018, ahí sí, bueno, pasa todo, ¿no? Lo de estar relanzado, lo de la realización y demás. Intereses. Los intereses van a ser deducidos. Siempre estoy, digamos, midiendo una capacidad contributiva, si esto es lo que quiero que vean. Lo que yo necesito es la correcta medición de la base imponible. Por eso resta amortizaciones, un montón de deducciones que puede hacer, sea empresa, sea persona humana, asociación indivisa, siempre y cuando el bien esté afectado de la renta. ¿Sí? O sea, la empresa. No se puede restar la cuota de amortización del auto particular del gerente. No. Sí se puede restar si es un vehículo que le asigna a la empresa al gerente, sí. Pero el auto particular no. La persona física no se puede restar, no sé, la cuota de amortización de la computadora del hijo. ¿Sí? Tiene que estar, para que sea amortizable, el concepto de amortizable es que esté destinado a obtener la fuente de la renta. ¿Sí? En los intereses pasa algo similar. Yo me puedo restar los intereses de las deudas que son tomadas para mi fuente de la renta, lo que sea. Si yo se tomo un préstamo para modificar toda la planta fabril, o tomo un crédito para modificar o reemplazar todas las computadoras, o instalar un software, o la empresa que instala el software me financia, me cobra intereses. Bueno, todos esos intereses son deducibles, porque cumplen el requisito general principal de que estén vinculados a la actividad grabada. ¿Sí le importa el tiempo de esa deuda?
¿Sabes qué tiempo límite? O sea, a corto plazo, a largo plazo, no importa. No, recuerde no. Lo que sí, lo que dije, lo que pongo ahí después, guarda con las empresas un mismo conjunto económico porque ahí sí están limitadas el monto. Ahí sí tienen limitación el monto porque siempre, digamos, estaba la situación de generar préstamos ficticios en las empresas que tenían más beneficios con respecto a las otras, entonces estas que tenían más beneficios tomaban créditos, aumentaban intereses. Ahí es donde hay limitantes cuando forman parte del conjunto. Pero la antigüedad de los intereses, ¿te recuerdan? No. Aparte, sí. ¿Te acordás de algo? No, pues te preguntaba porque por ahí muchos que son de bienes de capital y por ahí podemos tener préstamos en la empresa para cambiar de trabajo, que son a corto plazo, fundamentalmente. No, sí, pero no recuerdo. Y después la excepción es los intereses correspondientes a créditos hipotecarios. ¿Por qué? Porque es una deducción, el ejemplo que yo les daba hoy, admitida por la ley que no está vinculada a la pensión de la. Igualmente, la suma que superior puede deducir hasta 20.000 pesos anuales de intereses por créditos hipotecarios. Bueno, esto es lo que les decía. ¿Cuándo puede verse limitada? En el caso de que sean empresas del mismo conjunto, hay que tener precaución de que no supere el 30% de la ganancia. Bueno, igual esto se puede ir compensando. Este excedente que yo les digo es porque después se puede ir compensando esas diferencias que les van quedando. ¿Sí? Si yo no me tomo hasta el límite, esa diferencia hasta el límite me sirve para agregarla después a las deducciones. Lo que les decía hoy. Personas humanas, asociaciones indivisas tributan por teoría de la fuente y los sujetos de empresa por teoría del balance. Y acá sí, con lo que un poco lo que les decía hoy, con la sanción de la 27430, fuimos y vinimos con el impuesto cedular, sobre todo en ese momento intereses de plazo fijo, títulos y bonos. Al principio, cuando se sanciona la ley, queda incorporado en el artículo 95 el impuesto cedular con respecto a los intereses de plazo fijo. Entre otras cosas que tenía el 95, tenía los intereses de plazo fijo. Estos intereses de plazo fijo, si ustedes lo buscan en las categorías de renta, están dentro de la segunda. ¿Sí? Renta de capitales. Tenemos primera categoría, rentas del suelo, segunda categoría de capitales, tercera sujetos de empresas, cuarta renta del trabajo personal. El año pasado tuvo unos cambios ahí, tuvimos altos ingresos y cambios de nombre. Cuando nos estábamos acostumbrando, tratando de ver, otro cambio más, y así. Entonces, están dentro de la segunda categoría, todas estas rentas de capital que vamos viendo están dentro de la segunda, con la salvedad que alguna cuestión puede quedar incorporada o incluida dentro de la tercera, pero si no, son de segunda categoría. Bien, y en el artículo 48, segunda categoría, acá no les puse todos los artículos, están los que, todos los incisos, están los que me interesaba para esto, ¿sí? Entonces tienen renta de títulos, cédulas, bonos, dentro de la tesorería y demás. ¿Qué pasaba con los intereses de plazo fijo? Antes de la 27430, los intereses de plazo fijo estaban dentro de la segunda categoría, pero estaban exentos, ¿sí? Por el inciso H del artículo de aquel momento, hoy el 26, recuerdo creo que era el 20, se corrió el articulado, entonces estaban exentos para personas humanas y asociaciones indivisas. Vino la 27430 en el año 2017 y los grabó a partir del 1 de enero de 2018 con impuesto cedular. Entonces, si los intereses eran en moneda nacional, si los intereses que se cobraban eran en moneda nacional, iban a estar alcanzados al 5% y si eran en moneda extranjera al 15%. Pero, me voy para adelante porque está más adelante lo que quiero decir, no importa. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué fue, no sé si se llegaron a armar declaraciones, creo que sí. ¿Por qué fue un despior? Porque estos intereses de plazo fijo eran los que estaban regulados por la Comisión Nacional de Valores.
Ahora, si yo tenía un plazo fijo constituido de un banco extranjero, no pagaba ni el 5 ni pagaba el 15. Entraba por rentas generales, ¿sí? Por la global de la segunda categoría. O sea, si yo tenía mi plata colocada en un banco extranjero, era más cobrable que no cobraba. ¿Por qué? Porque entraba por segunda categoría, sumaba todas las rentas, hacía todas las deducciones personales y demás. Y en cambio, el interés de plazo fijo en un banco nacional, sí o sí, marcha preso 5%. Siempre cuando no entres en una alícuota en escala, ¿no? Que te quede por encima del 15 o algo así. No, el celular, en ese momento, que fue un bache de 1 año y medio más o menos, 1 año, después la de solidaridad se tomó retroactiva en enero de 2019. Ahí era celular del 5%, de hecho te lo liquidaban y te lo estimaban y demás, ¿sí? En moneda nacional, 15% si era en moneda extranjera. Ahora, si vos tenías la plata colocada afuera, ahí entraban las generales. ¿Sí? Vos sumabas primera, segunda, tercera, cuarta, hacer todas las deducciones y entraban las caras. Pero el celular lo incorporabas por fuera. No tenías deducciones, salvo una deducción especial, que la puse después, que es un artículo agregado a continuación de la cédula, donde te permite hacer una deducción especial que empieza hasta el monto del mínimo imponible. ¿Sí? Pero es repartido entre los distintos incisos de la cédula. De la A y B de 95, entonces no es que con interés de plazo fijo puedo restar hasta el mínimo imponible, por el otro activo financiero que tenía puedo restar hasta el mínimo imponible, no. Es un mínimo imponible distribuido por proporción en las distintas cédulas. Pero no tenés más deducciones que eso. Y ahí fue, creo que la mayor batahola, lo mismo le digo, si ustedes vuelven al diario de ese momento, era este el cuestionamiento principal. Era más beneficioso tener la plata afuera que acá. Viene la 27541 y nos borramos más o menos la 25 y la 26, como está la deducción especial que yo les digo. Se derogan los artículos 95 y 96 de la ley o los van a haber adaptado, separatas, están derogados, dice, por separatas están derogados por la 27541, se derogó la 95 y la 96, se redactan de nuevo los artículos de exención del 26, inciso H y del U, y se dejan sin efecto las modificaciones que había hecho la 27430. La historia es 27430 en el 2017, 27541 en el 2019. ¿Sí? 27430 a finales del 2017 con efectos a partir del 2018. La 27541 2019, la ley dice a partir de la publicación. Pero hay una crisis donde mucha parte de la doctrina considera que el retroactivo es primero. Entonces, derogó 95-96, incorporó exenciones y deja sin efecto unos artículos de la 27430 que modificaban leyes de fideicomisos, de fondos comunes de inversión. Yo les digo, puse rasgos generales, puede decir que algo se me escape, como hay muchas leyes particulares, modificaciones que hizo la 27430 de esas leyes, y vino la 27541 y modificó eso que había modificado, ¿se entiende? Dejó sin efecto un texto ordenado, básicamente. de la de ganancias había un texto ordenado con la 27430, lo había hecho más prolijo con la 27430, de que esto lo ordenaron todo, pero bueno, lo que pasa es que hay, para los instrumentos financieros hay muchas leyes particulares que los regulan. Entonces, bueno, si mal no recuerdo, el 81, estoy hablando de la 27430, ¿sí? El 81, creo que es el A, el B y el C, que derogaban leyes especiales así, exenciones y demás, no estaban en las leyes particulares, y la 27541 es ley que se mete. O sea, vuelve la redacción original. Entonces sustituye el inciso H. Fíjense que en el segundo párrafo, el H es el interés de plazo fijo, ¿sí? Interés de plazo fijo, títulos, bonos.
En el segundo párrafo lo que hace es incorporar los préstamos, dice ahí, que sean para el fomento productivo. Son los préstamos con cláusulas UVA, porque esos habían quedado como ahí en el limbo, entonces se incorporan, con esta modificación se incorpora un párrafo al H y se incorporan estos préstamos. ¿Sí? O sea que están exentos. Intereses de plazo fijo hoy están exentos, siempre que estén regulados por la ley de actividad financiera. Esto de, bueno, ¿qué pasaría? Si no estoy exento, paso a estar grabado, pero supónganse un interés que no esté regulado por la ley de actividades financieras o que esté en moneda extranjera, que eso está grabado, o que tenga algún tipo de cláusula de ajuste que no sea UVA. Entonces, en ese caso voy a estar grabado, pero como no están más, en la edición no existen más, si están derogados. Entonces, al no estar esos, no voy por cédula, no voy por el 5 y el 15. Entro por renta general, ¿sí? Entro por segunda categoría, donde sumo todas las rentas y entro por la escala general. Cuando yo hablo de escala general, es los tramos del artículo 94 de la ley, ¿sí? Los tramos de escala, que fueron modificados ahora, que se van a actualizar cada 6 meses. Entonces, intereses de plazo fijo, me tengo que fijar. ¿Quién los cobra? ¿Persona humana en situación indivisa? Bueno, me fijo. Si está regulado por la ley de actividad financiera, si no es en moneda extranjera, si no tiene cláusula de ajuste, distinta al UVA, en ese caso sí, en ese caso va a estar exento. Ahora, si es en moneda extranjera, si lo cobra un sujeto de empresa, o si tiene alguna cláusula de ajuste, que no sea UVA, está grabado. ¿Sí? O sea, si yo tengo un interés en plazo fijo constituido en dólares, ese interés va a estar grabado. ¿Sí? Pero no tributo más por cédula. Me voy a la escala general. Bueno, exento para personas humanas y soluciones indivisas, no le aplica al sujeto de empresa, porque el sujeto de empresa tiene que practicar ajuste con inflación. Entonces, como practicar ajuste con inflación, las exenciones estas no le corresponden, ¿sí? No le caben a los sujetos de empresa. Bueno, esto que les puse acá es lo que les mencionaba hoy, ¿no? Si yo tengo intereses de plazo fijo en otro banco, en el momento de vigencia del 17430, esos intereses pasaban por escala general y los de banco regulados por la entidad financiera nuestra estaban grabados por cédulas. ¿Todo bien? ¿No se están olvidando? ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? Títulos públicos y obligaciones negociables, ¿saben lo que son? ¿No? Bueno, está bien. ¿Saben? ¿Puedo decir que sí? Yo sé por qué no habla. No. Eso sí, es mal de todo, ¿no? No hay forma de hacerlo hablar. En los finales tiene que hablar, sí o sí. No les queda. Bueno. Emisión de deuda, ¿sí? Títulos públicos, obligaciones negociables, títulos públicos por parte del Estado, obligaciones negociables por parte de las empresas. En el caso del Estado, si volvemos a finanzas, sabemos que se financia el Estado para solventar los gastos públicos que demandan el cubrir las necesidades públicas. Podemos discutir eternamente las necesidades públicas que quiera cubrir el, tipo de perfil político que esté al mando del país o del gobierno provincial o municipal. Depende de lo que considere que son necesidades, hay algunas que son básicas, son de cumplimiento necesario por parte del Estado, hay otras tantas que podemos discutir y meternos en el centro de discusión del curso, si son necesidades públicas a cubrir por el Estado o no. Pero para cubrir esos gastos se necesita financiar. Entonces ahí muchas veces emite los títulos públicos. Un poco se los adelanté, los títulos públicos hoy cobran, digamos, las personas humanas en situaciones indivisas,
están exentas, ¿sí? Al igual que los intereses de plazo fijo. Y las obligaciones negociables también. Bueno, entonces las características principales fijan las condiciones quienes emiten los títulos o las obligaciones, pagan la tasa de interés, fija variable o mixta, se puede emitir en moneda nacional o en otra divisa. Y en ganancias tienen la ley 23.962, que es la que modifica la original de obligaciones negociables. Siempre cuando están ante un instrumento financiero, usted quiere, digamos, operación de ganancias, tendría que fijarse qué es lo que está alcanzando. Muchas veces en estos nosotros tenemos como dos aristas. Puede ser el interés que percibe, ¿sí? El rendimiento, el interés, por hablar de dividendo, el beneficio que percibe y el resultado por la venta. Son dos aristas diferentes. En algunos casos puede que todo esté exento, en algunos casos puede que esté exento el resultado por la venta y no el dividendo, por ejemplo, si estamos hablando de dividendo. Entonces, la 23.962 establece que tanto la compraventa, el resultado, si se mencionan los resultados de la compraventa, como los intereses que se perciban van a estar exentos. Volvemos siempre para las personas humanas y soluciones en divisas, no para las empresas. Y el mismo criterio se aplica para los beneficiarios del exterior. Saben, digamos, el impuesto a las ganancias va a depender cómo se tributa si soy residente o no soy residente en el país. Si no soy residente en el país, estoy hablando de un beneficiario del exterior. Y el no residente del país, el beneficiario del exterior, va a tributar solamente por la ganancia de fuente argentina. En cambio, el residente en el país va a tributar por la ganancia de fuente argentina y las que obtenga en el exterior. Entonces, esta exención aplica igual para beneficiarios del exterior. Ustedes la van a pagar. Bienes personales para títulos públicos y obligaciones negociables. Bienes personales es eso que les puse ahí, es una foto al 31 de diciembre. No importa si lo vendí después, si ya cuando estoy haciendo la declaración jurada no lo tengo, lo que me tengo que fijar es qué tenía al 31 de diciembre de cada año. ¿Sí? Porque es eso, bienes personales, es una foto que yo saco en ese momento. No importa si después lo vendo, tenía un auto, no tenía un auto, tenía el inmueble, no tenía el inmueble, tenía las acciones, no tenía las acciones, tenía los títulos. Es una foto fiscal al 31 de diciembre. Artículo 21 de la Ley de Bienes Personales están exentos, ¿sí? Títulos, bonos y las obligaciones negociables. Siempre que cumplan los requisitos, ustedes estén dados por oferta pública y que estén regulados por la Comisión Nacional de Valores. O sea que yo pude ir al banco el 29 de diciembre, retiro toda la plata, me la llevo a mi casa. Guarda con eso. Se ha hecho, pero eso está fiscalizado por el FIP. Esa conducta, porque es una conducta, una presunción ahí con el plazo. Sí, hay una presunción de delito. ¿Cuánto es el plazo? No, lo que pasa es que no hay un plazo que no se espere. La cancha, pero siempre al límite. Eso lo hacen, por eso está controlado. En realidad, capaz que el primer año, ante la primera conducta, no pasa nada. Pero si es recurrente, claro, si es recurrente, van a presumir o van a accionar para demostrar eso. Demostrar la conducta evasiva. Porque es eso, es sacar la foto el 31 de diciembre y lo que dice, sacar la plata, la pongo, o no sé, por ejemplo, en los bienes en caja de seguridad, el efectivo en caja de seguridad para las personas. El efectivo que tengo en caja de seguridad yo no puedo demostrar qué es lo que tengo. Entonces eso paga, es como si tuviese el efectivo en mi casa. Ahora, el que está depositado no. ¿Sí? Entonces la saco un poco para no pagar bienes personales. Bienes personales, pues, dinero en efectivo colocado en un banco no está grabado, está exento. El que tengo en mi casa sí. ¿Sí? El que tengo en caja de seguridad, que tengo que situación en mi casa, para declarar lo que tengo adentro, también. Pero el que tengo que seguridad es presunción, no, vos no lo declarás como caja de seguridad, lo declarás bien, lo tenés que declarar en bienes personales. ¿Por qué?
Porque ¿qué pasa cuando no traen? Yo, ahora me ejercí, pero cuando lo hacía, decía, ay, me compré una camioneta y ahora en la agencia, yo tenía el negocio hecho, cerrado, firmado, la camioneta en la agencia, me piden una certificación de monotributo categoría B. Nada. En cambio, si uno tiene, en algún momento, bueno, sí, van a tener que pagar, pero después si no, el tema es que no van a poder demostrar. Cada 8 años cambia la gente. No van a poder demostrar. Había una persona que tenía muchos dólares en la caja de seguridad, nunca había presentado dólares personales en su vida, la sacó y la depositó en el banco. Todavía debe estar discutiendo con el banco, porque claro, el banco va atrás de que le justifique de dónde sacaron esos dólares. O sea, tenía el banco, caja de seguridad, pero al no haber hecho nunca la declaración por bienes personales, digamos, ¿cómo demuestro? No tenía los ingresos ahorrados para eso, pero no, si no yo podría demostrar, no sé, ahorros, hoy está todo bancarizado, tendría que tener los dólares comprados por medio de... Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa si tengo el certificado de retiro de los fondos por caja, por ejemplo, de que la cuenta estuviera retirando dólares? ¿Te sirve para acreditar? Yo lo retiré en algún momento. Sí, eso te sirve. Eso te sirve. O un extracto bancario, si no tenés el papel, un extracto bancario. Sí, el tema es que este no tenía nada. O sea, lo había comprado todo por un mercado negro. Claro, mercado negro full, depositó en la caja de seguridad. Un día lo sacó, dijo, no, fue así. Le cobraban mucho mantenimiento de la caja de seguridad. Sacó la caja de seguridad, puso en el banco. Y yo le decir al banco que le va a presentar bienes personales, rectificar para atrás, presentar para atrás, no te van a pagar. Y listo, porque el banco se queda cubierto, digamos. O sea, ya no es un tema. De interés en plazo fijo, les voy a contar la anécdota, para que no la repitan. Tomando un examen final, siempre digo porque fue muy gracioso, le pregunté a la alumna cómo estaban los intereses en plazo fijo. Y me dijo, por el piso. Y yo le dije, ¿qué? Por el piso. Ay, no, pues pobre, no le fue mal, pero no por esa pregunta, fue una suma. Pero me dio tanta risa, claro, yo quería que me digan que estaban diciendo grabado, estaban muy bajo, como siguen pasando las cosas en televisión. Pero no, para que no me contesten por favor, igual nada. No hay contexto, ¿no? Eso sería que manera de bueno, ahí ya no me hizo gracia, pero. Bueno, fondos comunes de inversión y fideicomisos, fondos comunes de inversión, patrimonio con titularidad de distintas personas que tienen copropiedad sobre esas otras partes. No tienen personería jurídica, ¿sí? No tienen personería jurídica, por más que algunos tengan personería tributaria, ¿sí? Pero algunos tienen personería tributaria, los cerrados tienen que tener un cuidado, pero no tienen personería jurídica. Los fondos comunes de inversión. Bueno, tipos abiertos y cerrados, depende de cuántas partes puedan suscribir, de manera limitada o no. Y los fondos de comunes de inversión cerrados son los que yo les digo que tienen que tramitar gratuito. ¿Sí? Tienen personería tributaria no jurídica. Bueno, los tratamientos. Van a quedar otra vez, ¿sí? El resultado proveniente de la compra-venta, cambio, permuta y demás, van a quedar exentos si tuviesen algún tipo de rendimiento también. Y para el caso de bienes personales, bueno, esto está incorporado después en el inciso 1 del artículo 26, también se incorpora para beneficiarios del exterior domiciliados en jurisdicciones cooperantes. Si estuviesen jurisdicciones no cooperantes, la graban. Entonces, beneficiarios del exterior domiciliados en jurisdicciones cooperantes, todos los listados de jurisdicciones cooperantes y no cooperantes los sacan de aquí, ¿sí? Están todos los listados. Pero, por ejemplo, son las que tenemos convenio para alguna cuestión. Claro, convenio de reciprocidad. ¿Sí? Los paraísos fiscales son Claro, nuevos. Sí, las otras son todas convenios de reciprocidad. Y los convenios de reciprocidad, el contenido y demás, también los pueden sacar de.
Hay convenios de reciprocidad en distintas cuestiones. Cuestiones de gravabilidad y de exenciones, o sea, yo eximo determinadas cosas acá, si el otro país me exime, grabo de determinada manera acá, si el otro me graba de determinada manera allá, convenio de reciprocidad de información, ¿sí? Incluso de información recíproca, las no cooperantes son diferentes. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, en el caso de que no estén exentos y pasen a estar grabados, van a estar grabados los, digamos, cerrados al 15% y los abiertos en pesos al 5% y en moneda extranjera al 15%. Lo que pasa es que el Fondo Común de Inversión abierto, que no esté alcanzado por las medidas de exención, muy difícil, ¿sí? O sea, las medidas de exención que estén por oferta pública, que estén en una Comisión Nacional de Valores y demás. En los cerrados se puede dar un poco más, grabados al 15% y costo cedular. Otra vez, dentro del portal integrado, van a tener el general y después van a tener las solapas para el costo cedular. ¿Sí? Tienen una para el cedular de instrumentos financieros y otra para inmuebles. En bienes personales, bueno, tienen que tener la autorización de la Comisión Nacional de Valores y demás, pero además el activo subyacente, o sea, la integración de los activos de ese Fondo Común de Inversión, al menos el 75% tienen que ser activos exentos. No lo tienen que andar rastreando mucho, está publicado en AFIP, o ARCA, cuesta mucho no el nombre. Está publicado en el portal de AFIP. Si ustedes van a conceptos básicos de bienes personales, tienen el listado de los fondos comunes de inversión que están exentos de bienes personales. Listado por inciso de la ley, o sea, porque tienen el código del CAR y tienen ese listado. Pero adentro tiene que tener activos exentos. Sí, al menos el 75%. ¿Y cuáles son los activos exentos? Títulos, bonos, plazos fijos, todos que sean activos exentos, al menos el 75%, hasta el exento de bienes personales. Si ustedes quieren invertir y quieren saber qué costos va a tener la inversión que van a realizar, porque esto lo están buscando, digamos, ¿en qué invierto? A ver qué impuesto tengo que pagar si invierto en esto, en el otro, si tienes acceso a acciones, por ejemplo, CDR estaría grabado en personal. CDR no, a ver, CDR sí, bienes personales. O sea, que tenés muchos CDRs, te conviene vender el 29 de diciembre y pasarte a acción de Argentina. Y hay que ver la tasa, ¿no? Digo que asumís. Hay que ver en qué momento pasan a estar en el listado de qué información pide la FIP, que ahí ya, no sé, tendré que investigar. Y debe haber un plazo Para también. estar en el listado, Claro. sí, porque vos estás en un listado, el fondo está en el listado de estos fondos, no para bienes personales, estos sí van. No te dice estos sí, dice estos no. Sí, ustedes se ríen, pero siendo lícito, Obvio. podés hacer ganar mucha plata, pero le ahorras un montón de dinero, pero en todo el caso. Sí, mientras no se transforme en una conducta evasiva, que te puedan demostrar que hay un dolo en la cuestión de esta cuestión de maniobra, sí. Ahí. Difícil, ¿eh? Esto que me decías hoy de sacar la plata, por ejemplo, hay varios fallos judiciales, habría que rastrearlos a donde terminaron, pero está bastante seguido por la FIP. Hoy los bancos son una fuente de información de canal directo. O sea, cualquier movimiento que ustedes hagan, de hecho, ustedes van a nuestra parte ahí en la FIP, puede haber diferencias, tienen que controlarlas. Y sabe todo. Compramos que vendimos, cuándo, qué plata tenemos en el banco, en el otro banco, que ¿sí? Hay bastante fuente de información. Bueno, para las empresas que realizan ajuste por inflación, la exención no les corresponde. Acuérdense que para ganancias tienen ajuste dinámico y un ajuste estático, que es 1 de enero de 2018. En el ajuste dinámico no entraron todas las operaciones porque sigue rigiendo la ley de convertibilidad. El artículo 93 de la ley de ganancias que habla de la ley de convertibilidad, o sea, ¿qué significa esto? El coeficiente de ajuste es igual a 1, sigue vigente. Lo que pasa es que
En el segundo párrafo del 93 le incorporaron algunos artículos que la ley, en su redacción original, establecía que había que ajustar. Si uno lee la ley de redacción original, allá lejos de ese tiempo, hay muchos artículos donde dice actualizado al cierre, de inicio al cierre, actualizado en este momento al cierre. Cuando vino la ley de convertibilidad en el año 92, dijo, bueno, a todos los fines no se suspende el coeficiente de actualización, sino que el coeficiente de actualización va a ser igual a 1. Esa fue la queja de muchas de las empresas, que incluso ganaron muchos fallos de jurisprudencia, porque demostraron que no había una exteriorización real de capacidad contributiva, porque estaban pagando impuestos cuando incluso tenían quebranto. ¿Por qué? Porque no practicaban ajuste por inflación y encima no les correspondía las exenciones. Porque decía, si tiene que practicar ajuste, estas exenciones no le corresponden. Pero ¿cómo? Y si no hago ajuste, sí, pero no está derogado, está suspendido, igualado a 1. ¿Se entiende? Entonces, no ajustaban por inflación, no tenían exenciones y terminaban pagando un impuesto por una base imponible medida en moneda histórica que no era real. ¿Sí? Si lo sacaban en moneda homogénea, pasaban a incluso a tener quebranto. Hubieron empresas que incluso demostraron el quebranto. Tienen que ganar, de hecho. Digamos, un poco forzado por toda esa jurisprudencia, arrastró a que muchos de los artículos que la ley preveía, muchas operaciones que la ley preveía que se ajusten, empezaron a ser ajustadas, pero sin derogar el artículo de la ley de convertibilidad. Con lo cual, por ejemplo, evaluación de bienes quedó al margen. Dice la ley, se tiene que actualizar, pero en realidad no se actualiza. Igual para mí se lo olvidaron, porque si uno lo mide, en realidad es eso poquito o beneficia al contribuyente. Porque estoy midiendo la existencia final de la ley. Entonces la estoy midiendo más chiquita, entonces el costo más grande, la ganancia disminuye. Ahí se lo olvidaron. Se ve que se lo olvidaron. Pero igual estoy distorsionando una exteriorización de capacidad contributiva, en definitiva. Para un lado, para el otro, pero está distorsionando. Entonces, ajuste por inflación, las empresas que practican el ajuste, la exención no les corresponde, y los fondos comunes de inversión se van a fijar el costo, pero después se actualizan al momento de la venta. ¿Sí? No van a estar en el dinámico, porque no están dentro del computable, van a estar en el estático. Sí. ¿Podrías ampliar eso que no lo tratamos de ver? Sí. A la gente le encuentra ganancias, ¿cómo es eso que la enajenación se actualiza por IPC? ¿Cómo sería? El costo del fondo común de inversión, lo que hayas invertido en la adquisición, la vas a actualizar desde la fecha de adquisición a la fecha de la venta. Por el IPC. Y ahí se resume la ganancia. Y ahí haces el precio de la venta menos ese costo actualizado y vas a tener un resultado. Persona jurídica, empresa. ¿Entiendes? O sea, el costo de la venta, el precio de adquisición que hayas tenido, lo vas a actualizar desde el momento de la adquisición al momento de la venta. Y eso se lo está al precio de venta. Ahora la ganancia real. La real, porque antes al no haber ajuste por inflación, eso quedaba al margen. Entonces vos estabas grabando una ganancia sensitiva. Un precio de venta, obviamente, muy superior a ese costo histórico. Eso en el caso de. ¿En qué caso? Porque la empresa que ajusta a su inflación no, eso no lo hace. Sí, esa es la persona humana no va a estar exento del resultado. Eso es para personas sujetas de empresa, que practica el ajuste. Cuando tiene que declarar el resultado. Para fondos de inversión. Perdón que lo estoy precisando, Sí. pero y si yo tengo obligaciones negociables, porque soy una empresa y tengo obligaciones negociables, También van a estar. es la misma lógica, ¿no? Sí, pero para sujetos de empresa, para las personas va a quedar exento. Exacto. Sí. En cuanto a lo que yo les decía recién, los cerrados son sujetos de impuesto a las ganancias, en esta país, pero están en el artículo 73 de la ley. Y los abiertos no son sujetos de impuesto a las ganancias. Bueno, acá los fideicomisos, vosotros ya lo saben, hay muchos fideicomisos inmobiliarios también. Y en el caso del fideicomiso, para ganancias, lo que es importante es la figura del fiduciante con la del beneficiario. Si son iguales o no son iguales la figura del fiduciante y la del beneficiario. ¿Sí? Porque en ese caso, si el fiduciante y el beneficiario son iguales,
ese fideicomiso no es sujeto del impuesto. Pero si el fideicomiso es un fiduciante distinto al beneficiario, o hay beneficiarios del extranjero, o había otra opción, ahora no me acuerdo, hay una tercera opción, beneficiario del exterior, cuando uno de esos beneficiarios sea del exterior, cuando el fideicomiso no está, el fideicomiso sea financiero y cuando el beneficiario y el fiduciario no sean la misma persona. En ese caso, sí van a estar dentro de como sujeto del impuesto. Hay una sola gris y muchas discusiones porque ya no hay fideicomisos que tienen beneficiarios del país y beneficiarios del exterior. ¿Sí? Entonces ahí hay como una discusión de qué hago, si los proporciono o no los proporciono, si alguno lo dejo al margen o no lo dejo al margen, si alguno lo retengo a los otros no. Por eso les digo, no está tan allanado el tema. El fideicomiso financiero es sujeto de impuesto, el fideicomiso en sí mismo. No en el otro caso, el fideicomiso cuando el fiduciante y el beneficiario son la misma persona, en ese caso no. Acá lo que les decía, el fideicomiso constituido en el país, donde la figura sea la misma o haya sujeto del exterior, no sea la misma o haya sujeto del exterior, y están alcanzados dentro de la tercera categoría. El fideicomiso sale de la segunda y pasa a la tercera categoría. Están exentos por la ley particular, ¿sí?, de fideicomisos. Esta fue uno de los artículos que había derogado la 27430. La 27430, por uno de los incisos del artículo 81 de esa ley, había derogado la exención que estaba establecida en la ley propia del fideicomisos. Vino la 17541 y derogó lo que había derogado el 27430. ¿Sí? Entonces, para personas humanas, acciones indivisas, siempre que esté dentro del mercado de valores, por oferta pública y demás, van a estar exentos. ¿Sí? Bienes personales. Fideicomisos financieros, o sea, yo lo que hago, yo como bien personal, digamos, entrego un bien en fideicomiso, no está más en mi patrimonio. ¿Por qué? Porque digamos, los bienes que se entregan en el fideicomiso ya dejan de ser, pasan a estar en un patrimonio separado. ¿Sí? Entonces no pueden ser, digamos, tomados por acreedores de mi patrimonio ni nada. O sea, están fuera de mi patrimonio. Con lo cual, no van a estar alcanzados por el costo de los bienes personales. Directamente no están en mi patrimonio. Si yo hago la foto, que les decía hoy, esos bienes que yo entregué no están dentro de mi patrimonio. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que les dice ahí. Y bueno, en el caso de los otros, sí pagan, pero pagan los fiduciarios, ¿sí? O sea, paga el fideicomiso financiero, paga el mismo fideicomiso financiero, pero porque está dentro del sujeto empresa, dentro de los sujetos de la tercera categoría. Se va a pagar, pero el fideicomiso, no, digamos, quienes hayan entregado bienes en ese fideicomiso. Bueno, otra vez lo mismo, para las personas que realizan ajuste con inflación, no van a estar alcanzados por las exenciones que les correspondía recién, no hablando del financiero, los financieros son sujetos de empresa por el simple hecho de ser fideicomisos financieros, tienen, aparte de los sujetos que pueden ser fiduciantes de un fideicomiso financiero, son particulares, son empresas financieras como tal. Esto es lo que les decía hoy, no son sujetos del impuesto a las ganancias, solamente aquellos que los fiduciantes sean los mismos beneficiarios, y sí son sujetos del impuesto a las ganancias los financieros, los fideicomisos del fiduciante y del beneficiario no son las mismas personas, o los beneficiarios sean residentes del exterior. Bueno, esto también estuvo bastante controvertido en su momento. Es nuevo, está incorporado por la 430, que son los certificados de acciones. Los ADR son certificados de bancos de Estados Unidos de acciones de empresas de otros países. En el caso de la legislación propia nuestra, están empresas argentinas.
tengo yo certificado de participación de acciones en empresas argentinas, pero no cotizando en el mercado de valores nuestro, sino en el de Estados Unidos. Y en los CDA es al revés. Están dentro de la Comisión Nacional de Valores, pero son acciones de otras, de empresas no radicadas en el país. ¿Sí? Entonces, lo fundamental acá que es que yo tengo que ver cuándo tengo ganancias fuente extranjera, cuándo tengo ganancias fuente argentina. Y lo que me dice el artículo 7, que creo que está a continuación, ahí, el artículo 7 es que lo que importa es dónde está radicado el emisor de las acciones, la empresa que es el activo subyacente de esas acciones. Eso es lo que me interesa. Entonces, yo les dije, los CDR, por ejemplo, son acciones de empresas extranjeras cotizando en el mercado de valores nuestro. En ese caso, si el emisor es la empresa que emite esas acciones, ese activo subyacente, son empresas no argentinas, ¿qué será? ¿Renta de qué tipo? Fuente extranjera. Y los ADR, que son empresas argentinas cotizando en el mercado internacional, van a ser fuente argentina. ¿Se entiende? ADR, fuente argentina, CDR, fuente extranjera. Y acá lo mismo que yo les decía hoy. Puedo cobrar por la enajenación o puedo obtener un resultado que se toma como dividendos. Y acá está el punto, porque si son las de fuente argentina, ¿sí?, yo voy a cobrar un dividendo y me van a tener que retener el 7%. ¿Sí? Tienen que ingresar el 7%. ¿Por qué el 7%? ¿Ya? Después está tomado más adelante, está visto también lo del 7%, que pasa hoy con cualquier. Ustedes tienen acciones en una empresa argentina y ustedes van a tener que pagar por esas acciones. Van a retener el 7% de dividendos. Antes, los dividendos en cabeza que los percibía eran no computables. Tenía una categoría especial, no era ni exento ni no alcanzado, se llama hoy para su empresa, no voy a mencionar la distinción, no computables. ¿Por qué? Porque las empresas tributaban el 35%. Entonces, cuando se pasa a que las empresas empiecen a tributar por escala, lo que se dijo es, bueno, vamos a grabar a la empresa y grabar al sujeto perceptor de los dividendos, para que en la suma de las tasas efectivas ronde los 35%. Entonces, hoy no pasa eso. ¿Por qué? Porque ahora la suma de tasas efectivas quedaron por arriba, porque no se terminó de bajar las escalas. Iban a ir en una baja progresiva, nunca terminaron de bajar, no se le quedaron al 7% y las empresas dependen de lo que ganan. ¿Sí? Depende de cuál sea su ganancia neta, porque pueden estar en un 30, en un 35, en un 25, ¿se entiende? Entonces, hoy los dividendos percibidos por personas humanas en acciones indivisas, voy a tratarlo más adelante, van a tributar el 7%. O sea, el sujeto va a cobrar un neto de ese 7%. Va a declarar los dividendos y después va a tomar como pago a cuenta el 7% que lo retuvieron. Podría tomarse como una deposición en un caso. Porque las tasas suman un poquito más. Si el dividendo lo percibe una empresa, sigue siendo no computable. ¿Sí? O sea, si una empresa tiene inversiones en acciones de otra empresa, Argentina está hablando, esas acciones, cuando percibe el dividendo, para la empresa que lo cobra, es no computable. ¿Sí? ¿Por qué? Está tributando la empresa. Bueno, acá les menciona cómo lo tienen, cómo se evalúan, digamos, el Banco de la Nación Argentina, el producto de cobro, o sea, el tipo de cambio, ¿sí? Y el ADR va a tener una retención del 7% por parte de la sociedad emisora, porque es una empresa argentina, por eso no pasa con los CDR. En el ADR cobra un dividendo y lo que tengo que distinguir es dónde está radicada la empresa que emite las acciones. ¿Dónde está la radicación? ¿Está radicada en Argentina? En Argentina. ¿Está radicada en extranjero? En Argentina. Pregunta, sí. ¿Cuál es la diferencia entre una ADR de IPF y una acción de IPF? Yo ahí
Tengo un poco de desconocimiento, pero el ADR es un certificado de tenencia de parte accionaria, pero no es la acción en sí misma. No es la acción en sí misma, Sí, no. pero la fuente sería Argentina en ambos casos. ¿A vos me decís en el tema del impuesto? Claro. Es lo mismo. O sea, en la acción va a distribuir un dividendo y en el ADR también. También. Sí, va a distribuir un dividendo. Y te retienen el 7%. El 7%. Vos no puedes Salvo que ganar- perdón, eso para personas humanas. Si son empresas, no te retienen el 7%. No. O sea que a las empresas, para la empresa, para tenencia de acciones o por ejemplo, obligaciones negociables, se graba más los Sí, intereses no, de obligaciones sí. negociables que los dividendos Claro, de la el dividendo de la empresa. vas a estar, pero porque está Porque ya tributando tributó la algo, claro. está tributando la empresa. Esa es la diferencia. O sea, lo que se busca, ya sé que está vulnerado, pero lo que se busca es evitar esa doble imposición. ¿Sí? O sea, una imposición como en escala sobre un mismo hecho. Eso es lo que se intenta evitar, si se quiere. Por eso, en las acciones o en los ADR no paga la empresa que lo cobra, porque tributa la empresa que lo distribuye. ¿Sí? Y no pasa con los CDA, porque los CDA no son empresas argentinas. Digamos, la radicación, más allá que esté regulado por la Comisión Nacional de Valores, la radicación es afuera del país. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, en el caso de la enajenación va a estar alcanzada de 6 por el 15%, pero después, digamos, en el caso de los ADR, va a estar alcanzada por el 15% porque son rentas que, digamos, si bien son de empresas argentinas, no están reguladas por la Comisión Nacional de Valores. O sea, esto es fundamental, son rentas de empresas radicadas en el país, pero que no están cotizando en el mercado. ¿Sí? O sea, yo lo que tengo es un certificado de acciones en otro lugar. Por eso va a estar alcanzado. ¿Sí? O sea, no le corresponde a la exención. Y por el contrario, los CDA sí pasaron a estar exentos por el párrafo agregado del inciso U del 26, porque son, digamos, están reguladas dentro de la Comisión Nacional de Valores. Moraleja, no conviene comprar ADR. Moraleja. Sí, No. moraleja. Iba a decir algo más y se me fue. No me acuerdo. Bueno, les agregué si les sirve, que es un cuadro de resumen comparativo entre los CDR y los ADR. Fíjense que el dividendo del CDR está grabado a escala y en cambio en el ADR, sí, el ADR está grabado al 7%, como decíamos antes. Y el resultado de la enajenación, fíjense, exento CDR y grabado al 15% los ADR. O sea que conviene empresas extranjeras que estén dentro del mercado de valores. ¿Se entiende? Bueno, esto es lo que hoy me adelanté, les dije los de dividendos. Tienen una retención con carácter de pago único definitivo, eran no computables hasta hace poco, encabeza la persona que los percibía, el tiempo pasa y yo no me acuerdo, no, hace poco no, el 2017. Después a partir de ahí se modificó, las empresas pasaron a grabar por escala, en el 2017 había la proyección de ir bajando y que la retención después del 7 pasa al 13. ¿Sí? O sea, esto era una retención del no computable primero, después era el 7, después era el 13, porque las alícuotas de las empresas iban a ir bajando. Ahora las empresas pagan por escala, parecido a personas humanas, pero un poquito más acotados, son 3.000 para nada más, y quedaron los dividendos fijos del 7%. ¿Sí? Pero lo que se buscó ahí es que la empresa haya menos estímulo de distribuir dividendos y a reinvertir en la empresa. Sí, puede ser. Para que sea más barato. Lo que pasa es que en ese momento el cálculo de la efectiva daba bien, pero hoy con la escala no. O sea, en ese momento, cuando la alícuota era proporcional, sí, la efectiva, si uno sumaba la del que obtenía el dividendo digamos, con la empresa, sí rondaba el 35. Pero hoy, al tener escalas, si uno tiene una empresa con mayores ganancias, no, va a ser efectiva, bueno. Entre la suma de lo que tiene que pagar el perceptor por el 7% y la empresa. O sea, el máximo se puede ir a 35 más 7.
5,7. Más cierto. Bueno, las acciones y bonos están exentas por el artículo 26, siempre que estén reguladas por la Comisión Nacional de Valores, por oferta pública. No aplica para los LEVAC, esto está articulado ya en la consulta vinculante de AFIP, incluso sobre este tema. Aplica para los beneficiarios del exterior también, siempre que estén en jurisdicciones o que no estén en jurisdicciones no cooperativas. ¿Sí? Entonces, fundamental. Bueno, las criptomonedas, opinión de la FIP, ya dijo que era un activo financiero que está alcanzado por los bienes personales. Tienen impuesto a las ganancias, tienen un impuesto celular del 15%. ¿Sí? En el momento de la enajenación, ¿sí? El resultado está dado al momento de la enajenación. Esto lo veía Tanto para personas físicas como para personas. Sí. Sí, para personas jurídicas las exenciones no le aplican, porque tienen que practicar el ajuste, así que quedan al margen de todas las exenciones. Van a aplicar para personas humanas exenciones indivisas en los casos que estuvimos viendo, pero para personas jurídicas. Teoría de balance. Teoría de balance, pero no solo por teoría de balance, sino porque específicamente la ley dice que para los sujetos que practican ajuste por la inflación, las exenciones, pues si lo ven, están desde plazo fijo, acciones y demás, no van a estar, digamos, no les alcanzan esas exenciones. Por eso era la queja por eso era cuando tenían que no practicaban el ajuste y no le correspondían las exenciones, digamos, era como muy gravoso. O sea, el impuesto hasta que empezaron a hacer ajuste por inflación realmente fue muy gravoso para las empresas. Estaban grabando todo de manera histórica, es una locura. Imagínense, ustedes venden un bien en el mercado hoy, donde está 1000 veces elevado el valor y le están restando un costo histórico. O sea, que el resultado de la venta es abismal, pero no es un resultado real. Y sobre eso se graba el impuesto. Entonces, eso es lo que yo digo, el impuesto está lastimosamente muy tocado, ¿sí? Porque es la válvula de escape del gobierno. Si estoy en las elecciones y me falta un perdón, y bueno, eximo a todos, como pasó, eximo después que se arreglen, ¿no? Porque no había ninguna ley que los ampare, pero eximo a todos y que el trabajo personal nadie retenga y no pago impuesto a las ganancias. En vez de hacer las cosas como se tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, ajusto como corresponde las deducciones que están permitidas en la ley, agrego deducciones si considero que hay que agregarlas, resto algunas cuestiones, pero para medir una real exteriorización de capacidad contributiva. Estas ganancias se pagan en todos lados. El tema es la exteriorización de la capacidad contributiva. ¿Realmente eso es lo que tengo que pagar? Hoy, un mínimo imponible no alcanza a cubrir las necesidades básicas. El mínimo imponible de la ley es todos los gastos del contribuyente y de su grupo familiar sin necesidad de respaldo documental, ¿no? Es como el gasto de vida. Es irrisorio los valores. Hoy se ayudó un poco, pero digamos, eso es lo que está mal. No sé si está mal el objeto del impuesto, lo que está mal es las deducciones. No acompasan, ahora está analizando un poco la inflación, no acompasan el aumento inflacionario. Entonces yo resto un mínimo imponible y no alcanza absolutamente para nada. Moni, ¿cómo ves las escalas ahora para personas humanas? La progresividad de las escalas. A mí lo que me parece son saltos muy abismales en los impuestos fijos. O sea, viste que la tabla del artículo, la escala del artículo 94 tiene un impuesto fijo y un variable. Bueno, los saltos son altos. O sea, si uno se pasa de una escala a la otra, el impuesto fijo es muy grande el salto, y bueno, y cuotas también, pero se modificó bastante. Para lo que venía eran muy chicas. Sí espero que se cumpla con la medida de actualización, cada 6 meses que se actualice por IPC. Y si se estabiliza un poco la inflación, ¿es automático o se hace con decreto? se hace por resolución.
Eso sí. Mirá. Ya con los de taxi, ya. No, lo de Ya me estoy acostumbrando a oír. lo de la derogación esa de no tributar era un decreto de necesidad de urgencia, eso de no pagar el costo de la ganancia de en octubre, noviembre, diciembre. Todos somos muy felices. Todos somos muy felices por octubre, noviembre, diciembre, pero pobre los de atención. Igual les digo que nota de color, si no lo saben, la responsabilidad es solidaria. El contribuyente no deja de tener responsabilidad porque esté sometido a retención por la actividad de retención. Es solidario, con lo cual el fisco me va a reclamar a mí. ¿Sí? Más allá del no accionar de la gente de retención, que también tendrá sus responsabilidades tributarias, pero válidamente me reclama a mí. ¿Sí? Entonces, en aquel momento fue un decreto de necesidad de urgencia que después tenía que ser aprobado. Cuando mandan el proyecto de la ley de la modificación, esta ley de masa, que era de masa, ¿no? Sí, que a partir del 1 de enero pasaban los de altos ingresos. El artículo primero tenía que decir: apruébese el decreto en el fondo, lo que quiere, estaba. Entonces quedó ese decreto de necesidad de urgencia pululando en el aire sin aprobación. Eso fue, ¿se acuerdan de las noticias que decían, van a ajustar retroactivo? Además, el menú tiene cuando me veías, ¿no? Para que lo ratifique el Congreso. No estaba ratificado. Entonces, cuando vino el gobierno, decían, van a ajustar retroactivos, no sé si se acuerdan, era todo como todo negro, todo negro. No, todo lo arreglaron en una ley, en esta ley general que mandaron, uno de los artículos decía, ese válido. Decreto de necesidad de urgencia, pero el tema es ese, para mí siempre fue ese tema, y los parches que dan ganancia. Yo no soy apolítica absolutamente, ¿no? Pero en los gobiernos anteriores, no sé si se acuerdan que en la ley de ganancias traía unas escalas que decía, bueno, si la ganancia neta está entre esto y esto, agrego una deducción especial que viene una listado así de cantidad de tramos del SAT también. Si el aguinaldo, la remuneración promedio de los últimos 6 meses es menor a no sé qué, el SAT va a estar exento. O sea, es como un parche sobre un parche sobre un parche. En vez de hacer las cosas prolijas, establecer las exenciones y las deducciones que correspondan conforme al nivel de gastos que hay y al nivel inflacionario que haya. Nadie tiene la varita mágica y no sabe por ahí, ellos proyectan obviamente, pero a veces proyectan mal, puede que no vaya exactamente acompasado, lo tiene que ir más o menos, mal. Yo no puedo estar restando lo mínimo imponible, que no me alcanza para la canasta básica. Ese es el punto. Estoy tributando ganancias cuando no tengo ni resto, o sea, no tengo ni para ahorro. Y estoy pagando ganancias, pero es porque las deducciones no acompañan el gasto de vida real. Ahí es donde está el problema. Siempre discuto, yo cuando pero cuando dicen, el salario no es ganancia, el salario no es ganancia. Yo digo, ¿qué pensará el autónomo, no? Porque yo les pongo los dos. Un contador que trabaja independiente, autónomo, tiene que pagar por autónomo, y un contador que trabaja en relación de dependencia. Ambos ejercen la profesión, uno en relación de dependencia y el otro en la actividad independiente. ¿Por qué el salario del contador que trabaja en relación de dependencia no es objeto del impuesto y del autónomo sí? Digamos, con el agravante que el que trabaja independiente no tiene la garantía que tiene el que trabaja en relación de dependencia. Pero es como el salario no es ganancia, no es esa la discusión. El salario es ganancia, no el salario en sí. Hablamos de las deducciones, de sumaré, si además tengo inversiones, tengo, no sé, el departamento de energía de Playa Unión y tengo tanto en la cordillera, que sumaré por primera categoría. Me encantó todo ejemplo. Porque, o sea, no me gusta eso de mí, ¿no? Yo lo discuto porque digo, ¿qué piensa el autónomo? ¿Por qué yo tengo que pagar ganancia y el que trabaja en relación de dependencia no? Sí, de hecho con la SOA al mínimo no imponible, como
octubre del año pasado, hacer los cálculos entre un autónomo y una persona con dependencia, tremenda la diferencia. Claro, Te da para llegar todo al diablo. porque el autónomo deduce la misma carga familiar con el agravante que la deducción especial del autónomo es muy inferior a la del empleado en relación de dependencia. ¿Sí? Está bien, podemos decir que el empleado autónomo se puede deducir un montón de gastos que son inherentes al trabajo, que es el empleado en relación de dependencia no sé, alquilo mi oficina, tengo una empleada, tengo gasto de papelería, todos esos gastos me los puedo deducir. En cambio el otro, no, ¿sí? El empleado en relación de dependencia. Pero bueno, así también tiene una deducción especial de 4,8 veces elevado el mínimo y el otro Bueno, no. tampoco tiene el alquiler de la oficina. Claro, y el riesgo que conlleva la red independiente. Por eso les digo, esto es lo que les permite y demás que abran su pensamiento. Después están ustedes, obviamente, uno piensa y defiende su idea. Yo defiendo mi idea, porque el otro que diga no, el salario no ganancia por esto. ¿Sí? Una vez discutiendo, me dijeron que el salario tenía algo así como garantía alimentaria. Entonces yo digo, entonces el autónomo no come, digamos, porque yo entiendo que el salario tiene que tener garantía alimentaria. Volvemos a lo mismo, lo que estamos discutiendo entonces, la raíz del problema, es si el impuesto termina siendo confiscatorio, si el impuesto está grabando una capacidad contributiva que no es real. Y dejamos la discusión del empleo en relación de dependencia del autónomo. Miremos qué graba el impuesto a la ganancia. ¿Se entiende? Esa es la discusión, no lo otro. Aparte del impuesto progresivo y si consideramos una cuestión de justicia social, debería ser el impuesto por excelencia. Llamo un poco más, bajemos la alícuota de ingresos brutos, saquémoslo. Y que las tablas, la escala como la que estaba antes, digamos, todos pagaban ganancias, porque habían quedado tan bajas las deducciones y tan bajas las escalas, y una escala que en el momento que se sancionaron eran realmente ganancias. Pero como todo, ¿qué pasa? Es como cuando uno se acostumbra a un determinado ingreso y a gastar en función de eso. Bueno, al Estado le pasa lo mismo. Todos los gobiernos dicen, no, voy a sacar el impuesto a la ganancia. ¿Quién lo saca? Nadie, porque es uno de los recursos fuertes que tiene el Estado. Entonces, es fácil decir. Ahora, cuando tenés que administrar esos ingresos, no veo que lleguen a eso, pero bueno. Bueno, les dejo acá, bueno, para resumir de las dos, y en resumir de bienes personales, pues no pagan bienes personales por ahora, por todo puede cambiar, y tenemos. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta?